Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que les dejará sin palabras. Esla Turkoglu leyó en vivo una carta escrita por Halil İbrahim Ceylan, y lo que reveló ha encendido las redes. Todo comenzó en una emisión especial que prometía ser tranquila, pero en cuestión de minutos se transformó en un momento cargado de emoción. Esla, visiblemente conmovida, tomó un sobre blanco y dijo con voz suave pero firme: esta carta me llegó hace unos días y he decidido compartirla con ustedes por primera vez. La cámara se acercó a su rostro y la expectación creció. El nombre de Halil İbrahim Ceylan aparecía escrito a mano en el sobre, algo que nadie esperaba ver en pantalla. Mientras abría la carta, sus manos temblaban ligeramente. Querida Esla, nunca fui capaz de decirte esto frente a frente. Leyó, con un suspiro que parecía romper el silencio del estudio. El público que seguía la transmisión en directo comenzó a inundar el chat con mensajes: no puede ser, ¿es realmente de él? Y sí, lo era. La letra, la forma de expresarse, todo indicaba que era una confesión genuina. En el texto, Halil revelaba sentimientos que habían permanecido ocultos durante meses. Siempre admiré tu fuerza, incluso cuando las cámaras se apagaban. Lo que vi en ti no fue solo talento, sino un corazón que no podía ignorar, continuó leyendo Esla. En ese instante, sus ojos se humedecieron y por un momento hizo una pausa para recomponerse. El equipo de producción, consciente de la intensidad del momento, decidió no interrumpir. Lo más impactante llegó cuando Esla leyó: no sé si estas palabras llegarán demasiado tarde, pero necesitaba que supieras que fuiste, eres y serás una persona especial para mí. El estudio quedó en silencio. Incluso ella parecía debatirse entre seguir leyendo o guardar para sí el resto. Sin embargo, con una pequeña sonrisa, prosiguió: gracias por enseñarme a ver la vida con otros ojos. Ojalá el tiempo nos vuelva a cruzar de la manera correcta. Las redes sociales explotaron al instante. En Twitter, el hashtag #carta de Halil se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Fans y seguidores empezaron a especular sobre el verdadero estado de la relación entre ambos. Algunos comentaban que esto podría ser una reconciliación en camino, mientras otros veían en la carta un cierre definitivo. Una seguidora escribió: nunca imaginé escuchar algo así en vivo, se sintió tan real que todavía tengo escalofríos. Esla, al terminar de leer, miró a la cámara y dijo: hay cosas que marcan la vida y esta carta es una de ellas. No sé qué pasará después, pero siempre agradeceré la sinceridad. Halil, por su parte, no tardó en reaccionar en Instagram Stories con un mensaje breve: a veces, las palabras son todo lo que tenemos. Esto solo encendió más las conjeturas. En los días siguientes, varios programas de entretenimiento abordaron el tema, repitiendo una y otra vez los fragmentos más emotivos de la lectura. La química que ambos habían mostrado en el pasado, tanto dentro como fuera de las pantallas, volvió a ser el centro de todas las conversaciones. Las imágenes de ellos en eventos anteriores circulaban junto con frases de la carta, generando un aire de nostalgia y misterio. Los medios no tardaron en buscar declaraciones exclusivas. Un reconocido periodista de espectáculos aseguró haber intentado contactar a ambos para obtener una entrevista conjunta, pero ninguno respondió directamente. Sin embargo, una fuente cercana a la producción confesó que, tras la lectura de la carta, Esla y Halil mantuvieron una conversación privada detrás de cámaras que se prolongó más de una hora. No escuché todo lo que dijeron, pero la forma en que se miraban, había algo más que simples compañeros de trabajo, comentó esta fuente, que prefirió mantener el anonimato. En las redes, la comunidad de fans se dividió en bandos: los que apostaban por un reencuentro romántico y los que creían que todo formaba parte de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto juntos. Algunos incluso comenzaron a compartir supuestas pistas, coincidencias en las publicaciones, fotos con ubicaciones similares y mensajes ambiguos que parecían estar dirigidos el uno al otro. Un usuario escribió: esto no es casualidad, se nota que todavía hay algo entre ellos. Mientras tanto, en un programa de televisión matutino, un panel de expertos en lenguaje corporal analizó detenidamente las expresiones de Esla durante la lectura. Según ellos, la leve sonrisa en el momento de las frases más emotivas y el temblor de sus manos indicaban una mezcla de nerviosismo y afecto genuino. No es fácil fingir esa vulnerabilidad en directo, concluyó uno de los especialistas. Halil,
Por su parte, permaneció en silencio durante 2 días, lo que solo aumentó la expectación. Finalmente, publicó en sus redes una fotografía en blanco y negro de un atardecer, acompañada por una frase que parecía tener un doble sentido: el sol siempre vuelve, aunque la noche sea larga. La imagen se llenó de comentarios en cuestión de minutos. Es un mensaje para Sla, esto es más que poesía, es una declaración, escribían sus seguidores. La prensa internacional también comenzó a hacerse eco del suceso. Portales de noticias en varios países tradujeron la carta al inglés, francés y portugués, llevando la historia a audiencias que quizá no conocían a fondo la trayectoria de ambos actores. Incluso algunos medios turcos destacaron que no recordaban un momento tan íntimo y genuino transmitido en vivo desde hacía años. En paralelo, surgieron rumores sobre una posible colaboración en una nueva serie. Productores y guionistas no confirmaron ni desmintieron, pero se filtró que había un guión en desarrollo cuyo tema central era precisamente una historia de amor interrumpida por el destino. Muchos creyeron ver un reflejo de la realidad en esa trama. Lo más curioso fue que, en medio de toda esta euforia mediática, comenzaron a circular capturas de pantalla de supuestos mensajes antiguos entre ellos, filtrados por cuentas anónimas. Aunque no se pudo verificar su autenticidad, el contenido mostraba una relación marcada por la complicidad, bromas internas y un afecto evidente. Los fans más escépticos argumentaron que las imágenes podrían haber sido editadas, pero para la mayoría solo confirmaban lo que ya sospechaban. En una aparición pública posterior, Sla fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron directamente por la carta. Con una sonrisa enigmática respondió: lo que importa ya lo dije en ese momento, lo demás pertenece a nosotros. Sus palabras fueron interpretadas de 1000 maneras, y cada una alimentó más la conversación. Halil, en cambio, optó por una respuesta más evasiva cuando se le consultó sobre el tema: las cartas son como las canciones, cada uno las entiende a su manera. Esta frase, lejos de apagar el interés, lo avivó aún más. Las semanas pasaron y, aunque la intensidad mediática comenzó a bajar, el episodio quedó grabado como uno de los momentos más comentados en la televisión reciente. Los seguidores todavía revisan cada publicación, cada gesto, buscando señales de lo que podría venir. Algunos incluso organizan encuentros y foros virtuales para debatir teorías sobre el futuro de esta historia que, para muchos, ya forma parte de una especie de guión que la vida misma se encargó de escribir. Lo cierto es que, más allá de la especulación, la carta de Halil İbrahim Ceylan no solo reveló sentimientos, sino que dejó en evidencia el poder de la palabra en un mundo dominado por la inmediatez. Fue un recordatorio de que, a veces, un simple mensaje escrito puede tener un impacto mucho mayor que cualquier imagen o video. Y aunque nadie sabe con certeza qué sucederá entre Sla y Halil, lo que quedó claro es que, durante unos minutos en aquella transmisión, millones de personas fueron testigos de algo que parecía auténtico, sin filtros ni guiones. Y eso, en la era digital, es un tesoro raro y valioso. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Es este el inicio de un nuevo capítulo o el cierre de una historia que nos hizo soñar? Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y no olviden darle like al video para que sigamos trayendo las noticias más emocionantes del mundo de nuestras celebridades favoritas.